Estamos aquí en lo que decidimos llamar Divrei Shalom, palabras de paz. Hola, Gloria. Hola Marcelo, Shalom. Shalom. Un gusto saludarte y saludar a quienes nos están viendo. Ya van 16 programas, Pues, ¿verdad? sí, 16 programas, ya hemos avanzado un poco, ya casi 6 meses Ah, hemos estado trabajando. qué Y pues barbaridad. sí, siempre pues hemos aprendido muchas cosas. Hoy el blog es muy interesante, teniendo en cuenta la lectura del domingo y en especial la que ha escogido, que es sobre Juan el Bautista. Entonces, invitamos a todas las personas que están, que nos escuchan y que leen el blog, pues esto es algo complementario y algunas preguntas que hacemos. Entonces, hoy te tengo una pregunta que me llamó la atención, que en el blog tú la tienes como referencia al final, y quería preguntarte que cuál era el sentido que tenía en Jesús cuando él decía o él le enseñaba a sus discípulos que estaban, los que andaban con él, que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. ¿A qué se está refiriendo? ¿O tú qué nos quieres contar sobre eso? Es bien Muy interesante. linda pregunta, muchas gracias. Sí, un poco quise explicarlo esto en el blog. Mira, eh, me parece que es imposible hoy poder saber a ciencia cierta qué tenía en mente Jesús cuando dijo eso, qué quiso decir. No hay más remedio que interpretarlo, sus palabras. Y hay una interpretación muy válida, interesante, fundamentada, que es la tradicional hoy, por ejemplo, en la Iglesia Católica, que dice que, bueno, de lo que está hablando es de que no debería haber divorcio una vez que se ha hecho un matrimonio y se ha hecho el sacramento del matrimonio, o sea, se ha unido algo en presencia de Dios, ya está, la Iglesia no puede aceptar que eso se disuelva. Y esta es una interpretación muy válida, tradicional para muchos cristianos, para otras denominaciones cristianas no, pero esta interpretación, que repito, no la discuto, es válida y le reconozco su enorme valor como tradicional, pero es una interpretación que para mi lectura, teniendo en cuenta, si quieres, la cosmovisión judaica, choca con otras cosas que enseñó Jesús. Por ejemplo, Jesús dijo que él no había venido a cambiar ni una sola letra de la ley. Y me parece que está claro que se refiere a la ley de Moisés, que es una ley que, como lo muestra el libro Levítico, sí tiene en cuenta la posibilidad del divorcio. Entonces, ¿cómo es esto que Jesús dice que no viene a cambiar en nada las leyes y luego en otro momento enseña algo que es contrario a lo que dicen las leyes? Me refiero a las leyes de Moisés, a las leyes del pueblo judío tradicionales y propias de los judíos y que rigen para los judíos y no para otros pueblos. Pero ahí hay una aparente contradicción, en principio, para mí. Si alguien viene y dice que no viene a cambiar ni una letra de la ley y luego dice algo que es frontalmente contrario y opuesto a la ley, hay una aparente contradicción para mí que yo no entiendo. Y esta interpretación que yo hago a mí me cierra. Y es que el movimiento de Juan el Bautista, entre otras cosas,
denunciaba a Herodes Antipas como un delincuente en varios sentidos y entre otras cosas resaltaba que Herodes Antipas se había casado con la que había sido la esposa de su hermano, o medio hermano, y que se divorció del hermano de él para poder ella casarse entonces con él. Ella se llamaba Herodías y él Herodes Antipas. Y esto es algo que la ley de Moisés prohíbe y denomina fornicación, adulterio. El segundo matrimonio es absolutamente ilegítimo para la ley de Moisés, que era la que regía para el pueblo judío en la época de Juan el Bautista y en la época de Jesús. Entonces Juan el Bautista, por varios motivos, se oponía a la dinastía de Herodes, al que consideraba, bueno, representante del poder imperial romano, no, que además Herodes no era judío étnicamente, él provenía de otro pueblo, fue una dinastía idumea que le fue impuesta por las armas por el imperio romano al pueblo de Israel. Y denunciar su matrimonio y decir, no, 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 está prohibido divorciarse de un hermano para luego casarse con el otro, tenía un significado político muy importante para Juan el Bautista. Era uno de sus ejemplos de en qué no estaba este rey, supuestamente, pretendidamente rey de los judíos, cumpliendo con la ley judía. No cumplía. Y entonces la frase de Jesús de que lo que Dios ha unido, nadie lo separe, en este contexto es una frase de avalar, de apoyar la denuncia de Juan el Bautista contra la opresora dinastía herodiana. No olvidemos que la dinastía herodiana fue la que mandó matar a los niños en Betlehem, tratando de eliminarlo a Jesús, y que los soldados romanos, antes de crucificarlo a Jesús, primero se lo mandaron a Herodes, que dijo, no, no, ustedes ejecútenlo ustedes, a mí no. Así que realmente Herodes estaba del otro lado y enfrentado con el movimiento de Jesús, y Jesús del otro lado y enfrentado con Herodes. Eso está claro. Sí. Pero que ese enfrentamiento de Jesús con Herodes haya sido en los términos en los que lo planteó Juan el Bautista, bueno, esa es mi lectura. Y ahí creo que es interesante porque entendido de este modo, el significado de lo que dijo Jesús es otro. No es que esté mal cualquier divorcio, sino que estaba mal el matrimonio de Herodías con Herodes, Antipas, porque ella se había separado de un hombre para poder casarse con el hermano de ese hombre. Y esa es una unión que nadie debía haber disuelto. ¿Comprendes? Sí, claro, así ya queda claro, pues Y esa palabra que dice. esto tiene que ver con lo que yo propongo, que es leer o buscar, tratar de entender el contexto cultural e histórico judío del magisterio de Jesús. Porque si uno estudia los evangelios, Hechos de los Apóstoles, incluso las epístolas paulinas, sin tener en cuenta el contexto judaico, este primer significado que pienso yo tuvo para los primeros discípulos de Jesús se pierde. Lo que no quiere decir que otros significados posteriores no sean tal vez más valiosos o más importantes para la humanidad. Eso no lo discuto. Pero ¿qué fue lo que dijo el primer Jesús? ¿Qué escucharon sus interlocutores judíos? Eso es lo que yo trato de reconstruir y es el esfuerzo que hago a través del blog y de estas conversaciones nuestras. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Y sí, tú tienes toda la razón. Hay que entender este contexto para poder mirar qué se estaba viviendo en ese momento, para poder, pues, entender la situación.
Claro. Tengo también otra pregunta, sí, que me ibas a decir. No, para cualquier ser humano, para entender qué quiso decir y qué significaron sus palabras para sus interlocutores, es importante tener en cuenta el momento histórico, el contexto, la cultura, la situación política en ese momento, para lo que diga cualquier ser humano. Claro, si para ti Jesucristo es la encarnación de Dios, entiendo que tal vez con una visión más universal puedas postergar entender ese contexto histórico puntual particular y prefieras la interpretación más dirigida a la totalidad, olvidando tal vez la interpretación del sentido primero que tuvieron las palabras del ser humano. Por eso yo este trabajo lo hago para ofrecerle al cristiano que le interese ampliar o profundizar su comprensión del magisterio de Jesús, esta alternativa de cómo interpretarlo. Nada más. ¿No? Bueno, Marcelo, muchísimas gracias A ti. por esta explicación. Sí, tengo otra pregunta que también me llama la atención, que Juan el Bautista bautizaba, ¿cierto? Y hablas tú en el blog de la práctica que hacen los judíos que se llama Tevilá, creo. Entonces, Netilá. ¿cuál era esa diferencia que existía en ese bautismo que hacía Juan y la práctica judía? ¿Cómo no? Bueno, justamente lo que yo sostengo es que lo que hacía Juan no era bautizar, porque el bautismo cristiano tiene sentido una vez que hay cristianos. Pero en la época de Juan el Bautista todavía no había cristianos. Los primeros discípulos de Jesús que se denominaron a sí mismos cristianos vinieron varias décadas más tarde. En un primer momento lo que había era el movimiento de Juan, que en su época él no era conocido como el Bautista, sino como el sumergidor, el que hacía que la gente se sumerja en las aguas. Y esto era una forma particular de una práctica litúrgica, ritual, judía, muy antigua y que de otras maneras se sigue practicando hoy en día, que es la netilá. Así que para decirlo en hebreo podríamos decir Juan el netilador o el sumergidor de personas, no exactamente el bautista. De nuevo, entiendo que hoy para el cristianismo es fundamental denominarlo Juan el Bautista y entender que es un precursor del bautismo cristiano. Vale, pero en su momento todavía no había un cristianismo ni una cristiandad, era simplemente una práctica judía. Y de hecho, en ningún lado, ningún evangelio, ni nadie jamás dijo que Juan se haya convertido al cristianismo. No es así. Que él haya dicho que después, como dice algún evangelio, que después de él viene uno que él no está hecho ni para desatarle o atarle las sandalias, es muy válido. Que él haya anunciado la venida del Mesías, puede ser, pero siguió siendo judío, aún en eso, porque estaba anunciando la venida del Mesías según las profecías judaicas. Ahora bien, la netilá, lo que hacía Juan, era una práctica que él, lo que enseñaba Juan y lo que te va a enseñar hoy cualquier rabino, es que la inmersión en las aguas, y no en cualquier agua, es un rito de limpiar el cuerpo de forma ritual, pero porque ya internamente te has corregido tu camino y te has vuelto hacia la pureza, te has vuelto hacia Dios. En otras palabras, es la culminación de un proceso interior de decidirse a vivir mejor, a vivir según la ley de Dios,
y luego la culminación de ese proceso interior se expresa a través de una inmersión total. Hay lugares donde haya judíos, sobre todo judíos ortodoxos, porque hay varias denominaciones judías y algunos judíos de algunas denominaciones no practican esto. Pero los ortodoxos en particular y los hasídicos también sí se sumergen regularmente en diferentes circunstancias. Cuando un varón judío, hablamos dentro de la ortodoxia, ¿me sigues? Sí. Cuando un varón judío, por ejemplo, ha estado en contacto con el cadáver de alguien, fallece un ser querido, uno está en contacto con el cadáver. ¿Luego puede simplemente volver a su vida? No, tiene que purificarse, aunque esté todavía en el periodo de duelo, después de haber estado cerca del cadáver, por ejemplo, velándolo, acompañándolo al cementerio. Después de eso, tiene que un varón judío sumergirse completamente en un lugar especialmente destinado hacia eso. La inmersión tiene que ser completamente desnudo, no es un baño, no es para bañarse. De hecho, hay una duchita. El lugar donde se hace se llama mikveh o mikvah. Y lo que hay que hacer es cepillarse bien las uñas, lavarse, enjabonarse y enjuagarse en la ducha antes de entrar en la mikve estando físicamente ya totalmente limpio. Y la mikve es un lugar donde se baja por una escalerita y el agua es profunda, uno tiene que estar cubierto, ni un mechón de cabello tiene que flotar. Entonces hay una persona que trabaja supervisando ese baño de inmersión. Una persona que se queda fuera de la pileta y te mira cuando te sumerges y cuando sales te dice, no, mira, hubo un mechón tuyo de por acá que quedó flotando, hundite de vuelta. Ah, bueno, listo. Entonces uno se sumerge totalmente. O si un hombre, por ejemplo, tiene mientras duerme una polución nocturna, entonces va a la mikve, hace allí su netilá, su lavado, y con eso se purifica físicamente. En el caso de las mujeres, las mujeres regularmente, todos los meses, dejan transcurrir unos días, una cantidad de días, después del periodo menstrual, y después de eso, bueno, van a la mikve, hacen la netilá, y ya después purificadas están en condiciones de retomar su vida sexual conyugal. Nadie supervisa esto, nadie te extiende un certificado de que estás puro. Es un acto privado, íntimo. Y bueno, una comunidad ortodoxa tiene, por ejemplo, funcionando un lugar que sea una mikve. Y hay toda una cantidad de normas sobre cómo debe ser una mikve. Bueno, no viene al caso porque es entrar en mucho detalle, pero fundamentalmente debe ser agua limpia, puede ser agua de lluvia o de manantial. No debe intervenir ningún ser humano para levantar baldes desde un pozo y tirarlos en esa pileta. Debe ser un lugar cerrado, discreto, tan discreto que si uno quiere ir a la mikve pueda pasar y cuando no mira a nadie, uno entra. Y debe haber un empleado que cobra por ese servicio para que esté habilitado el lugar para usarlo y que supervise que uno realmente se haya sumergido totalmente. Hacer todo eso en la mikve es la netilá. Bueno. Bueno, Me parece muy interesante lo que has explicado porque cuando se refiere a lo que hacía Juan el Bautista, pues tiene uno la impresión que es algo muy rápido en el que pues se mete en el agua y ya, listo, sale, que no es un proceso ni que tiene unas indicaciones específicas. no, lo que hacía Juan justamente era decirle, como un profeta, a la gente
que el pueblo judío hacía mal en vivir cumpliendo las órdenes de gente que en el fondo no les importaba nada la práctica judía, que rompían la ley, como era el caso del rey que se casaba con la ex esposa de su hermano, y que lo hacían, digamos, que se sometían a las leyes de los romanos, que todo eso estaba mal, y que entonces había que volver a la ley de Dios, y que la manera de volver a la ley de Dios era decidirse a aceptar vivir más humildemente, no con toda la riqueza con la que se vivía en las ciudades, y en el peor de los casos, alimentarse de saltamontes. Sí, Pero, tomada la determinación de vivir de acuerdo a la ley de Dios, que para él era la ley mosaica, la que corresponde para los judíos, se hace la inmersión en las aguas como una manera, como el último paso de confirmación ante uno mismo que uno está preparado. Ya está, ahora limpia su cuerpo y empieza desde cero. Eso no es exactamente lo mismo que convertirse a una nueva religión. sí, Por eso digo que Juan el Bautista no bautizaba. Pero sí entiendo que los cristianos tomen lo que hacía Juan el Bautista como preludio, prolegómeno, como origen histórico de lo que luego será el bautismo entre los cristianos. Eso sí, cómo no, sin ningún problema. Pero era otra cosa, ¿entiendes la diferencia? sí, claro, sí, sí, Bueno, me totalmente parece que diferente. nos hemos extendido un poco en nuestra conversación. Siempre me planteas preguntas tan interesantes y a mí me encanta explayarme, así que pido perdón si nos No, extendimos no, mucho. no, tranquilo, estuvo muy bueno la explicación y pues ahí lo encontrarán en el blog esta semana, que ya lo habíamos emitido desde el día de ayer. Entonces ahí este es un complemento, como has dicho tú, para que también entonces escuchen como algunas inquietudes que tenemos y que pues a través de las preguntas que hago, ahí pues quizás otros también las tengan y aclaran. Ojalá. Entonces, sí, hemos llegado al fin del programa y solo nos queda decir shalom, shalom. Shalom, shalom, Gloria, gracias. Shalom, Bueno, que shalom. estén muy bien.